10 personajes históricos que murieron por exceso de motivación. Puesto número 1, asesino. Dentro vídeo. Personas que no consigue sus objetivos. Eres de esas personas que no ha conseguido todo lo que se merece en la vida, pero lo has intentado siquiera. ¿Conoces la clave del éxito? Amigo, hoy te traigo un consejo que te puede cambiar la vida. ¿Estás bien como estás? No hace falta que cambies. ¿Cómo? El exceso de motivación podría provocarte la muerte. Literalmente. ¿Te da pereza esa gente que está todo el día con el discurso de que hay que sacar lo mejor de sí? Sí, pero a mí me da pereza. O sea, un poco de motivación, guay, ¿vale? Pero cuando empieza, no, porque tal, esto siempre en plan, no, porque yo vine de tal, no sé qué, no, y tú si quieres comprar mi curso. Sí mismo, si eres como yo, tengo una buena noticia para ti. Muchos de esos mueren de formas ridículas. ¿Ah, sí? Existe la justicia universal y hoy os traigo 10 ejemplos de personajes históricos que murieron por ser unos motivados, por fliparse, por creer demasiado en sí mismos. Ricardo Corazón de León, César Borgia, San Luis, Hostia, rey de César Francia Borgia. y varios soldados y generales en conflictos modernos. O sea, Ricardo Corazón de León murió por motivado. Y hay muchos ejemplos, pero hoy os traigo 10. Y aunque nos digan que el futuro está delante, que hay que caminar siempre hacia el frente y no fijarse en lo que está atrás, pues de vez en cuando no está de más echar un vistazo al pasado. Hay muchas lecciones interesantes que aprender ahí detrás. Normalmente en este canal solemos aprender historia apoyados en un producto de la cultura popular. Música, cine, videojuegos... Pero hoy, amigos, va a ser uno de esos días que hacemos una excepción. Vamos a mirar nuestro pasado, vamos a ver qué podemos aprender de nuestros queridísimos antepasados y ancestros, sobre todo de aquellos que fueron unos motivados. Así que sí, hoy también el propósito del día no es solo conocer un producto de la cultura popular, sino Vale, también Tete, pero reírnos de vamos. los... Mucho texto, Miguel. Milón de Crotona. A ver. Comenzamos la lista con uno de los atletas más famosos de la antigua Milón de Grecia. Crotona, me Vivió en suena. el siglo VI a.C. Destacó por ser un luchador excelente, llegando incluso a ser 6 veces vencedor absoluto en los Juegos Olímpicos de la época. Él había nacido para el deporte y estaba destinado a la gloria. suena, Era ¿eh? de esas personas que daba lo mejor de sí mismo incluso cuando nadie miraba. Y además, como buen triunfador, no solo trabajaba el cuerpo, sino también la mente. Se dice Pensaba que iba a decir la tula. que acudía regularmente a las clases de Pitágoras. O sea, este señor o A, murió de exceso de deporte o B, de exceso de entrenamiento cerebral. O sea, como dijo aquel, de cuyo nombre no quiero acordarme, todo en esta vida en exceso es nocivo para la salud, inclusive hasta el deporte, porque yo del pollo también me como las alas. Se dice que rescató al matemático y filósofo en una ocasión que el techo se vino abajo y Milón sostuvo la estructura hasta que todos los alumnos salieron del recinto. Fuerte. Quizás por eso incluso se casó con la filósofa Milla, hija de Pitágoras. Y también se dice que era un gran líder militar comparado incluso con Hércules. Y es que ser líder significa tomar acción, motivemos. no oposición. Bueno, son Y vídeos él motivados. tomaba acción y eso pues le llevó a la muerte porque a lo mejor tomó acción cuando no debía. Se cuenta que siendo ya anciano, paseando por el bosque encontró un árbol cortado a la mitad, que había quedado así como resultado de unos leñadores que habían dejado el trabajo a medio hacer. Y él no soportaba la idea de quedarse en el camino y no lograr sus objetivos, así que se propuso cortar él mismo con sus manos este árbol. Cuando estaba separando los dos tocones de madera, se dio cuenta que este árbol era demasiado resistente para él y se había quedado con la mano atrapada entre los dos tocones de madera, entre ese árbol a medio cortar. Por más esfuerzo que hacía, no pudo liberarse, pero él sabía que un buen líder no debe tener miedo a pedir ayuda. Pidió ayuda y como estaba en medio del campo, nadie le escuchó, salvo una manada de lobos hambrientos que se lo comieron, aprovechando que no podía defenderse. ¿Creías que esto iba a ser como en la película 127 horas, en la que el superviviente acaba yendo por las empresas para dar charlas motivacionales? Pues no, porque la gente motivada a veces No, bueno, haberte cortado la mano, ¿no? es peca de falta de humildad. No se conocen lo suficientemente bien, por mucho que hayan hecho mucha introspección, y resulta que, bueno, pues confiaba demasiado en sus habilidades y pagó por eso. Ciro el Joven. El joven. Este príncipe Ciro el joven,
No sé si llegó a ser emperador persa, ¿no? ¿Solo fue príncipe? Persa pertenecía a la dinastía aqueménida y protagonizó uno de los periplos militares más famosos de la historia, la expedición de los 10.000, que ocurrió del año 400. ¿Este es el que le tiran una teja, bro, y se muere? 301 al 399 a.C. Ciro quería el éxito y estaba dispuesto a trabajar duro para lograrlo, porque sabía que la clave para triunfar está en la perseverancia. En su cabeza, el éxito era llegar a ser rey, más o menos el CEO de la empresa. Así podía ser su propio jefe y el jefe de todos los demás. Sin embargo, cuando su padre Darío II murió, quien debía acceder al cargo era el hijo mayor, Artajerjes II. Como las intenciones de Ciro eran claras, le mandaron a Sardes, en la actual Turquía, que entonces estaba llena de ciudades griegas bajo dominio persa. Para destronar al nuevo rey, Ciro necesitaba un ejército enorme, así que contrató a los mejores y más experimentados empleados del momento, los espartanos. Estos llevaban un siglo de conflictos en una Grecia muy dividida, especialmente tras la guerra del Peloponeso, así que no hacía falta hacer team buildings ni actividades de empresa. Y él ya tenía claro que la mejor metodología laboral era que cuantos más enemigos matase, mejor. Según se cuenta, en la Anabis de Jerofonte, Ciro marchó a Persia con un ejército de 50.000 hombres, lo que sería una gran empresa, a lo que hay que sumar 12.000 griegos, que serían una subcontrata en la que destacaban sus tropas de élite, los hoplitas. El viaje iba a ser largo, porque caminar hacia Asia Menor puede hacerse un poco cuesta arriba, pero ellos estaban muy motivados. Así sucedió en la batalla de Cunaxa, a pocos kilómetros de Babilonia, donde el rey Artajerjes II esperaba a su hermano con lo que se calcula 130.000 hombres, casi el triple. Sin embargo, donde los demás veían una dificultad, Ciro veía una oportunidad, y haciendo uso porque así, si deja morir a su hermano, ya subirá al trono. De sus experimentados soldados, la batalla comenzó a inclinarse a su favor cuando las falanges griegas masacraron el flanco izquierdo persa. Estando la victoria tan cerca, Ciro no se le ocurrió otra cosa que confiar en su instinto, seguir su corazón y cabalgó directamente contra su hermano. Él lideró una parte de la caballería que podía escucharle en una le clavan una lanza en la cabeza. Una carga frontal directa contra el corazón del enemigo. Y como imaginarás, pues bueno, la carga duró poco tiempo. Literal. Porque fue atravesado de un lanzazo o un jabalinazo al poco de empezar esa carga. Y aunque lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes, él nunca volvió a levantarse. Le faltó un poco de social listening o de pedir feedback a su equipo para ver si le seguirían o no. Tras esto, las tropas de Ciro huyeron, salvo los griegos, que siguieron luchando fieles a su doctrina militar. Pese a que sabían que iban a ser derrotados, decidieron vender caro su pellejo y siguieron masacrando enemigos. Pero entonces, Artajerjes pues ordenó la retirada del campo de batalla y dejar a esos motivados solos, que al ver que sus enemigos se retiraban, decidieron perseguirles y atacarles, matando más gente hasta que cayese el sol. De los 10.000 griegos, tan solo 6.000 volvieron a casa 2 años más tarde y fueron recibidos como héroes. Los espartanos que no se rinden, brother. Aunque si lo piensas, 4.000 personas murieron por el camino en una lucha que no llevó a absolutamente nada. En términos empresariales, se diría que esta propuesta no tenía ninguna necesidad que cumplir, así que fracasó, como cualquier startup. Valentiniano I. Valentiniano, este sí que no lo ubico de ninguna manera. Esta es una de mis muertes favoritas. A veces llamado Valentiniano el Grande, fue emperador romano junto con su hermano Valente desde el año 364 a 375, momento en el cual dejó de gobernar por el hecho de estar muerto, que eso le complicaba un poco la administración, y tuvo que lidiar con luchas en todo el imperio. Más allá del Rin y el Danubio, derrotó una revuelta en África también, y además aplacó tropas pictas y sajonas en la Britania romana. Vamos, era un manager experimentado con un alto ratio de éxito en diferentes áreas claves. Lo que pasa muchas veces con estos leaders es que, bueno, en aras de conseguir un mejor business development, pues se olvidan de que en la oficina no está de más tener un buen ambiente laboral. En el año 375, estando en campaña en Brigetio, en la actual Hungría, recibió a una delegación de una tribu germánica conocida como los cuados. Estos, que aportaban tropas al ejército romano, vinieron a protestar porque Roma estaba construyendo demasiados fuertes en sus terrenos, lo que molestaba a ciertos caudillos locales que no reconocían el poder imperial y amenazaron con levantarse en armas si la situación seguía así. Y Valentiniano, ante esta noticia, pues se ve que no hizo muchos cursos de mindfulness o de stress management,
Y bueno, entró en ira. Sorpresón que este tipo de jefes a veces deciden ponerse a dar voces y mandar a gritos, porque al fin y al cabo, pues oye, son los jefes, la empresa es suya y ellos hacen lo que quieren. No tenía que dar explicaciones a nadie, se puso histérico, rojo de furia, empezó a gritar y murió de un derrame cerebral. A veces hay algo de justicia en el mobbing laboral. En fin, un motivado más que decide resolver las cosas a gritos. Pero realmente este no murió de motivación, o sea, este no ha muerto de motivarse demasiado. Se vino muy arriba gritando, sí, pero más bien murió de ira, ¿no? De enfado. Pedro II de Aragón. Avanzamos en la historia hasta el año 1213. O sea, ¿en serio te puedes morir de gritar mucho? Momento en el cual la cristiandad está sufriendo una crisis interna debido a que los cátaros tenían propuestas religiosas consideradas heréticas. Habían pensado demasiado out of the box y se habían pasado de frenada. Según ellos, el mundo físico había sido creado por Satán, no por Dios, y los humanos son prisiones de nuestro verdadero yo, que son ángeles que viven en nuestro interior. Además, negaban el bautismo y la divinidad de Jesús. Esto propició la cruzada albigense en el año 1209, que conllevó diferentes conflictos militares. Realmente no murió de gritar mucho, murió de un derrame, seguramente ni fue causado por gritar. A lo mejor algo de relación tendría, ¿no? En el sur de Francia. El enfrentamiento más decisivo fue la batalla de Muret, que enfrentó al reino de Francia y a los cruzados contra los cátaros y sus aliados. En este caso, la corona de Aragón, el condado de Tolosa, el condado de Foix y el de Comminges. El ejército aragonés estaba liderado por el propio rey Pedro II, que era un jefe que no estaba dispuesto a pedir a sus empleados algo que él mismo no estuviese dispuesto a hacer, así que acudió a la batalla como uno más. Pedro II era un jefe experimentado y famoso por su labor en la batalla de las Navas de Tolosa, una de las victorias más decisivas contra la dominación musulmana de la península ibérica, y que aconteció tan solo un año antes. Sabiendo que era popular en ese momento, aprovechó esa ventana de oportunidad para lucirse y decidió probar su valía y demostrar que era uno más. Así que se quitó su armadura de rey, se la dio a otro caballero y él se puso una armadura normal. ¿Ves? Esto sí ser un motivado. Esto es un poco flow Aquiles y ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El amante de Aquiles, bro. ¿Ptolomeo? No, ¿cómo era? Hermano, se me ha olvidado. Siempre se me olvidan los putos. Patroclo, coño. Voy a decir Telemaco. Patroclo. Sí, un poco flow Patroclo con Aquiles. Uno más. No solo referencias, chat, referencias que no entendéis porque no sabéis de qué va el mambo de la guerra de Troya. Eso, sino que además decidió luchar desde las primeras líneas y no un poco más atrás, como sería lo normal. Cuando la batalla parecía inclinarse a su favor, se motivó y arengó a sus huestes a atacar sin esperar la llegada de sus aliados. Así que acabó rodeado de caballeros franceses que primero mataron al falso rey y luego a todos los soldados, incluyendo Pedro II. Tras su muerte, las tropas aliadas se desorganizaron y huyeron. Los cátaros aguantaron unos 20 años más, pero sin Ptolomeo era de la dinastía del antiguo egipcio, ¿cierto? Patroclo Bars. duda, esta fue una de las derrotas fundamentales que propiciaron su caída. Todo por un motivado. Ricardo Corazón de León. Ricardo I de Inglaterra es una figura muy estudiada, sobre todo por su participación en la Tercera Cruzada. Su figura es muy interesante. Tras llegar a un pacto en el año 1100... O sea, hoy hay Messi versus Cristiano, Chuti versus Asesino. Antes en las cruzadas era Salahadino versus Ricardo Corazón de León. Esa era la rivalidad de la 192, con Saladino, que toleraba la presencia de cristianos en Jerusalén, decidió volver a su casa. Se vistió como un guerrero templario y se embarcó rumbo a Inglaterra, pero su barco encalló cerca de Aquilea, por lo que el monarca, que no se iba a dejar golpear por la vida, decidió volver a pie desde Italia hasta Inglaterra. Ya hay que estar motivado. Por el camino, en una taberna cerca de Viena, fue reconocido por su insistencia en que le sirviesen un pollo asado, algo digno de los nobles. Además, no se había quitado el anillo que le identificaba como rey. Así que fue capturado por Leopoldo V de Austria, con el que se había enemistado en las cruzadas. Su rescate no le interesaba a nadie, así que Leonor de Aquitania, su madre, endeudó la corona inglesa para pagar su rescate. Años más tarde, en el 1199, se embarcó para luchar en Normandía, territorio que estaba en disputa con los franceses. En marzo de ese mismo año estaba sofocando una revuelta en Limousin, asediando el castillo de Châlus-Chabrol. Ahí la figura de Hostia, pero vaya troll el Leopoldo ese, ¿no? un defensor le hacía particular gracia a nuestro protagonista, y es que desde las almenas se divisaba a menudo
a un joven con un gorro de cocinero que disparaba su ballesta y se protegía con una sartén usándola a modo de escudo para que no le diese ningún flechazo. La tarde del 25 de marzo, el monarca decidió caminar el perímetro del castillo sin cota de malla, pese a saber que de vez en cuando sus enemigos lanzaban varias flechas. En esta ocasión vio al cocinero apuntándole y Ricardo decidió aplaudir tal osadía, pero pagó cara a su bravuconada porque la flecha le impactó en el cuello. La herida era fatal y murió a los pocos días tras sufrir de gangrena. Según se dice, el asedio del castillo pues terminó en torno a esos días y Ricardo mandó que en su lecho de muerte trajesen a su asesino, que resultó ser un niño. Ricardo, como último acto de piedad, le perdonó diciendo: continúa viviendo y por mi recompensa contempla la luz del día. Es muy bonito. Según se decía entonces, una hormiga derrotó a un león motivado en este caso. Y hay rumores de que los seguidores de Ricardo no se tomaron muy bien esta muerte, la de Ricardo, y entonces luego persiguieron a este niño y le mataron y le desollaron y cosas terribles. Pero eso no está confirmado. Luis IX de Francia. El niño God, el protagonista de la Séptima Cruzada, que no fue promulgada por un papa, sino por este rey muy devoto y sobre todo muy motivado. Su estrategia no era avanzar hacia Jerusalén, sino conquistar Egipto e intercambiar ese reino por Tierra Santa. En el año 1244, el rey y su ejército se dirigieron a Damieta, ciudad que tomó en un día, no sin antes perder la mitad de las tropas en el camino debido a un temporal. El sultán egipcio Al-Salih Ayub, asustado, propuso al rey de Francia un tratado de paz e incluso intercambiar la ciudad conquistada por Jerusalén. O sea, sé que objetivo cumplido. En un solo día aceptó nuestro protagonista, Luis IX de Francia, San Luis, este tratado de conseguir Jerusalén, que era su objetivo. No, estaba tan motivado que creía que podía conseguir todo por la fuerza. Egipto entero y luego Tierra Santa. Luis pagó muy cara su osadía o su estupidez porque hubo de repente crecidas en el Nilo que se llevaron parte de su ejército y de su material militar y además tuvieron que lidiar con la peste. Así que bueno, pues los musulmanes dijeron pues nada, aprovechamos e intentamos reconquistar y entonces ahí Luis dijo, oye no, que sí acepto el pacto, que sí, yo me quedo con Jerusalén y con Damieta, como habíamos dicho. Y ahí ya el sultán le dijo, no. Por cierto, su hermano Roberto de Artois durante estas derrotas se lanzó en una persecución insensata con sus hombres que acabó con la aniquilación de sus columnas y su propia muerte, o sea, ese otro motivado de la vida. Sumado a esto, el sultán, viendo que tenía demasiados prisioneros y por lo tanto bocas que alimentar, mandó ejecutar a los más pobres, sabiendo que de ellos no obtendría ningún dinero. Y es que bueno, en una empresa, por mucho... Hostia, pero... ¿Cuánto motivaba bien la Edad Media, tío? Que todos seamos una familia, cuando las cosas van mal, los primeros en pagar las malas decisiones son los curritos, los de abajo. Luis IX fue precisamente rescatado por su familia. Pero el éxito se consigue con perseverancia. 25 años más tarde, Luis de Francia seguía siendo un motivado de cuidado, y en 1269 volvió a declarar una nueva cruzada, la octava, que salió fatal. Él y su ejército se embarcaron, llegando a Túnez, cada vez más lejos de Tierra Santa, con la idea de avanzar hacia Egipto de nuevo. La primera parte del plan, la de desembarcar, pues fue bastante bien. Lograron desembarcar en Túnez y acamparon en las antiguas ruinas de Cartago. Y entonces llegó una epidemia de disentería que asoló la ciudad y se cargó gran parte del ejército, incluido al propio Luis de Francia. San Luis murió con severos ataques de diarrea. Bueno, no pero pese a este fail, es un santo muy querido por la iglesia. Además, como decía, enfermo. Las tropas estaban acampadas en las antiguas ruinas de Cartago, las mismas que Roma mandó quemar hacía más de 1000 años. Así que sus últimos y enfermizos días fueron en un paisaje único, cagándose en ese paisaje, pero bueno, al menos algo interesante podía haber ahí. Jacobo II de Escocia. Este rey medieval no lo tenía fácil para mantener el control de su reino. Tuvo que enfrentarse contra candidatos rivales. Ojo, Escocia, que a lo mejor este año que vayan a hacer el referéndum nuevamente se independiza, porque con el tema de que United Kingdom haya salido de Europa, bueno, de la Unión Europea y tal, en la otra ocasión no ganó por mucho el no a la independencia de United Kingdom. Y una vez salga Escocia, a lo mejor sale Irlanda del Norte, ¿sabes? Es que abogaban por otra persona en el trono y también contra los ingleses. Pero para conseguir una buena eficiencia en los resultados, apostó decididamente por las innovaciones tecnológicas. En este caso, los cañones. Porque un buen emprendedor no se cierra a las novedades del mercado y está atento a ver qué nuevas ideas pueden surgir. Y en ese momento lo innovador era un buen cañón. Jacobo II promovió con entusiasmo la artillería moderna e importó muchos cañones. Creo que vi una...
Ah, no, esto no tiene nada que ver. Vi un documental de la toma bueno, la caída más bien del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla. Y cómo se confecciona como una especie de cañón súper tocho que finalmente acaba explotando por, digamos, usar demasiado el cañón. Pero no, he mezclado, no tiene nada que ver. Cañones desde Flandes. No solo eso, él creía que podía mejorarlos, así que dejó volar su imaginación y experimentó con ellos, cambiando las cantidades de pólvora, el tipo de bolas de cañón. Pues, era de esa gente que no creía que había que leerse el manual de instrucciones. Esa mentalidad lo llevó a asediar el castillo de Roxburgh en 1460, uno de los castillos escoceses que aún estaban en manos de los ingleses después de las guerras de independencia. Curioso por estos nuevos gadgets que había. Hasta, bro, hemos visto antes tu intervención ahí en el Under Podcast. No me acordaba ya de la anécdota de Benidorm. Y bueno, y también el cómo nos conocimos con la 420 y todo el rollo, con el vídeo y tal. Muy guapo, un shout out para ti, hermanito. A ver si te mando ya alguna por ahí, tío, que se haga por aquí. Es que, claro, las que se hacen, hermano, ya estás clasificado. ¿Cómo te comes eso, no? Había aportado al ejército, decidió acercarse a inspeccionarlos con tan mala suerte que un cañón explotó, una bola de cañón salió propulsada contra él, le reventó una pierna y murió desangrado a los pocos segundos. No. Imagínate la cara del equipo que encargado de ese cañón. Nos hemos cargado al manager. A más de uno le gustaría haberlo hecho, la verdad. Así que cuando un emprendedor te diga, no tengas miedo a las nuevas tecnologías, todo consiste en arriesgarse. Bueno, tampoco hace falta arriesgarse demasiado. No estés muy cerca. César Borgia. Este me da curiosidad. César Borgia es uno de los personajes históricos más conocidos de la Italia renacentista. Correcto. Concretamente, además español, o sea, la familia de los Borgia español. Principios del siglo XVI. Su vida está llena de conspiraciones palaciegas, ha sido reflejada numerosas veces en la ficción e incluso inspiró el famoso El Príncipe de Maquiavelo. Es recordado como un hombre cruel, manipulador e incluso que estaba un poco cucú. Sin embargo, bueno, pues era un líder más de la época que hacía lo que tuviese que hacer para mantenerse en el poder. Emprendió muchas campañas militares en Italia, pero la que le llevó a la muerte ocurrió en Navarra, en España, que estaba... Hostia, es verdad, la muerte de César Borgia se recrea, aunque de manera ficticia, en Assassin's Creed de Brotherhood, creo que es. Justamente, además, hace como que Ezio Auditore vaya a Navarra y tal, y hay un capítulo bastante guapo. O sea, está muy guay ahora que recuerdo ese capítulo, porque es como estás en medio de una guerra y estás ahí como participando tal, y al final te tienes que cargar a César Borgia. Desde 1452, en una guerra civil que dividía en dos facciones opuestas el reino. Su primer objetivo militar era La Raga, donde no logró nada, por lo que trató de sitiar Viana, que aguantó el cerco un tiempo. En la noche del 11 de marzo de 1507, una tormenta asoló la plaza, por lo que César Borgia dijo que, bueno, que no hacía falta tener vigilancia constante mirando a sus enemigos fortificados, que los guardias podrían descansar. Si tienes que elegir entre mojarte y comer, bueno, lo normal sería elegir mojarte, así que pues muchas de las tropas enemigas salieron en la noche en la tormenta y se aprovisionaron. Cuando estaban volviendo al castillo, César Borgia les vio, así que decidió subirse a su caballo y cargar solo contra ellos. Igual pensaba que era un buen team leader y que su equipo le seguiría, pero no. El grupo de caballeros que volvían al castillo al descubrir que César Borgia cargaba contra ellos solo, lo rodearon y lo mataron. Despojaron el cadáver de todas sus lujosas prendas y objetos de valor, incluyendo la máscara de cuero que cubría la mitad de su rostro desfigurado por sífilis. Luego arrojaron su cuerpo desnudo a un borde del camino y lo dejaron ahí, aunque se dice que pusieron una hoja tapando sus genitales. Y menos mal, porque me parece una indecencia no tapar las partes íntimas de los cadáveres que vas dejando por ahí. John Sedgwick. En el número 9 tenemos a un oficial militar y general del ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Este unionista tomó incluso parte en la famosa batalla de Gettysburg. Sin embargo, por lo que también pasó a la historia es por sus acciones en la batalla de Spotsylvania, el 9 de mayo de 1864. Sedgwick estaba ese día inspeccionando sus tropas y vio que, bueno, sus hombres no avanzaban porque tenían miedo a exponerse a los francotiradores enemigos, situados a unos 900 metros. Al ver que sus tropas estaban escondidas, sin atreverse a asomar la cabeza, Sedgwick les echó en cara que no podían permanecer ahí sin tomar ningún plot twist. Una acción. Necesitaban motivación. Los empleados necesitan tener iniciativa, actitud. Así que Sedgwick se levantó de la trinchera, se expuso a los enemigos y para motivar a sus hombres dijo: ¿por qué os comportáis así? Gracias, Zidane. Muchas gracias por el 1.
A este le volaron la cabeza. No podrían golpear a un elefante desde esa distancia. Acto seguido, un disparo impactó en su ojo izquierdo que le hizo caer a la trinchera con el rostro medio desfigurado, se desangró y murió. Una muerte estúpida, por ser un motivado, pero que viene acompañada con un logro. Fue el militar de más alto rango que murió en el bando de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Lo mejor de todo es que la batalla de Spotsylvania es considerada como muy inútil para el avance del conflicto y el resultado no está claro porque ningún bando lo puede considerar una victoria. O sea que todos perdieron. Murió por nada, tío. Henry Gunther. Este es quizás un personaje que no es histórico en sí mismo, sino que pasó a la historia precisamente por su muerte. Pero me hace ilusión contaros esta anécdota porque es sin duda un gran ejemplo de morir por ser un motivado. 11 de noviembre de 1918, último día de la Primera Guerra Mundial en el que las fuerzas de las potencias centrales y los último día. Los aliados habían pactado finalmente el armisticio, que comenzaría a las 11 de la mañana. Muchos militares de ambos bandos organizaron ataques planeados que acabarían poco antes de esa hora. Incluso algunos calcularon cuánto tardaban sus cañones. Hay una película muy buena que es Sin novedad en el frente, que refleja también esos últimos días de la guerra, que es en plan que había como una hora pactada para un poco lo que es el final de la guerra, ¿no? Había una hora pactada y a partir de esa hora ya se acaban los ataques beligerantes. Y es en plan, aún así los mandaron a luchar antes sabiendo que la guerra iba a acabar a tal hora y que ya no podía matarse a nadie, ya no podía dispararse ni nada porque se consideraría ya un crimen y todo el rollo, ¿no? Ya no estaríamos en guerra. Es en plan, y horas antes los mandas a morir a mucha gente sabiendo que a las horas podrían estar yendo a sus casas. O sea, eso me chocó mucho. Es en plan, ¿para qué vais a luchar más? Si ya va a haber un vencedor y un vencido, ¿cuál es la necesidad de continuar o de proseguir con la guerra, no? Es algo que no me entraba en la cabeza. O sea, hombre, si todavía sigue el tema ahí candente de que puede ganar uno, puede ganar el otro y se puede cambiar el rumbo de la guerra, pero ya habiendo un pacto a tal hora, sabiendo que uno iba a ganar y otro iba a perder, ya firmado. Dispararon una bomba en caer el enemigo para que cayese unos pocos segundos antes del final del conflicto. Ya hay que tener mala idea. Henry Gunther era de estos motivados, era un soldado en el frente francés que había sido degradado previamente de sargento a soldado por criticar en una carta a su familia las condiciones de la tropa. Vamos, que sus condiciones laborales no eran buenas. Destinado a la ofensiva de Meuse-Argonne, luchó como soldado el último mes de la guerra, pero él estaba decidido a... Pero ¿cómo que para tomar más territorio si puede negociar más? Si ya estaba firmado, ya estaba hecho. Ya estaba hecho. O sea, la tregua ya estaba firmada. Hacer algo increíblemente heroico para poder recuperar su puesto. Es decir, para que, bueno, una vez le habían degradado, pues que la ascendiesen de nuevo, que ya sabes, eso es más dinero, más reputación, en fin, que necesitaba recuperar su puesto como manager. Y logró hacer algo que llamó la atención de sus superiores. A las 10:59 de la mañana, un minuto antes del cese de las hostilidades, Gunther, confiado en sus posibilidades, se rebeló contra su sargento y cargó solo contra las trincheras enemigas. Bayoneta en ristre, cargó hacia los soldados alemanes, que le vieron venir y comenzaron a gritarle que el armisticio iba a comenzar ya, que era un empanao, que no se había enterado... ¡No! ¡Ya está! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¿Qué? O sea, tú imagínate un notas, todo motivado, yendo ahí, bayoneta en mano y pim pam, a un minuto de... ¡La hora! ¡Que ya está! ¡Se acaba! ¡No vengas! ¡No vengas! De lo que estaba pasando. Cuando estuvo suficientemente cerca, Gunther empezó a disparar a los alemanes. Y los alemanes no se vieron en otra que, en responder los disparos. Y le ametrallaron. Gunther pasó a la historia por ser el último soldado en morir durante la Primera Guerra Mundial. Y lo hizo en un acto inútil que, según sus compañeros, estaba motivado por conseguir un ascenso. ¿Qué lección sacamos de esto? Bueno, pues que no todo vale para ser manager. Para ser manager lo mejor es hacerte coleguita o amigo de alguien y así que te ascienda, aunque no te lo merezcas. Muy buen vídeo, ha estado muy divertido. Y ya, mira, y aprendes historia a la par. Viene el vídeo ahí de Miguel Delis. Buen canal. Suscríbanse, mira, yo me voy a suscribir, no estaba. Like, comenta, suscríbete y no seas tan motivado, ¿vale? Vente a Twitch, te van a la cara. En el siguiente vídeo. Chao.